Un gran saludo a la distancia, querida audiencia de tantos lados. Mi nombre es Juan Manuel Chávez y estamos en Conversaciones de Oro. Comenzamos. Esta cita es en torno al premio COPEM de cuento, el certamen más emblemático de todos los lanzados por Petroperú y su centro cultural. Estamos para hablar de la edición 23, una bienal que nos remite al año 24 en que se enviaron un total de 2.132 trabajos participantes. Recuerden que la pandemia permitió acelerar la digitalización de los envíos y eso conlleva afortunadamente un número bastante elevado. Para esta edición del 24 del año anterior, pues se contó como siempre con un jurado valioso, respetable, institucionalmente destacado, de las instituciones que nunca han dejado de aportar y apoyar a Petroperú, a COPE. El jurado calificador de la edición 23 estuvo conformado por Jorge Valenzuela Garcés, en representación de la Academia Peruana de la Lengua y también reciente ganador del mencionado COPE en otra categoría. Gisela González por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que también fue mi profesora en San Marcos hace 25 años. Eduardo Juarac de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carlos Arámbulo, gran amigo y colega de la vida literaria por la Casa de la Literatura Peruana, y por supuesto otra colega y gran amiga vinculada a la creación literaria de quienes estamos fuera del Perú, que es Natalie Villena, por Petroperú, por Petroperú. Entonces, hubo una conjunción de hombres y mujeres, gente que vive dentro del Perú y fuera, para esta edición del premio COPE de cuento, que tiene una larga tradición de premiados que incluyen nombres tan emblemáticos de nuestra cultura como Washington Delgado, Julio Ortega, Luis Enrique Tort, Fernando Iwasaki, Óscar Colchado Lucio, entre otros. Tal como hablamos el mes pasado, yo no estoy en este momento en España, sino que estoy en Argentina. Vine aquí para dictar algunas clases y algunas conferencias, tanto en la Universidad Argentina de la Empresa, donde estuve el lunes y ayer, y también en la Universidad de Buenos Aires, desde la cual tenía el objetivo de transmitir la gente amiga de Petroperú, a quien agradezco siempre la confianza, a Carlos del Águila, a Sena Poblet, a Aldo Durán, pues les hice saber que había incluso una foto de mi locación en Buenos Aires, en la UBA, pero hoy se amenaza tormenta, la conexión podría fallar y así que estoy en casa familiar gozando de fibra óptica que garantiza ante cualquier tormenta que la transmisión no se arruina. El cuadro detrás, por supuesto, es de Paola Bender. Estamos aquí transmitiendo lo que ustedes adoran y valoran, que es la literatura y la cultura de nuestro país, representada por su certamen más emblemático, el Premio COPE. Y para hablar del Premio COPE, pues tenemos a Carlos del Águila, un personaje clave en la gestión de este premio en los últimos años, quien obviamente nos permitirá seguir conversando aquello que iniciamos un mes atrás. Carlos, gran abrazo, bienvenido a Conversaciones de Oro, que es tu casa más que la mía. Saludos, Juan Manuel, gracias por el apoyo en esta nueva edición de Conversaciones. Acá estamos contentísimos con el nuevo ganador del premio Copé, Luis Fernando Díaz, que está presente también con nosotros. Próximamente vamos a conversar, vas a conversar con él. Nada, para tus consultas y conversaciones del caso. Muy bien, Carlos. Y es verdad, como bien dice Carlos, ya quienes siguen este programa vía Zoom durante 5 años, pues la entrevista de fondo está dedicada a quien se llevó el oro y con Carlos del Águila hablaremos justamente de doradas razones literarias. Carlos, a la vez anterior surgió la reflexión sobre el desafío que significa para COPE la irrupción de la inteligencia artificial. Ah, Entonces, es decir, que el envío de los 2.100 trabajos se correspondan a la autoría y creatividad de un ser humano y no a la minería de datos que pudiera ser ChatGPT o Claude, entre otros, o Gemini.
Te cuento algo, Carlos. Por ejemplo, en las revistas académicas del ámbito europeo, como bien sabe la audiencia, yo me dedico a la investigación en España y otros sectores, ocurre algo que ya te solicitan e indican que todos los artículos que mandes digitalmente a una revista, Scopus 1, Q1, Q2, tenga tabulación manual. Es decir, algunos parámetros que exigen la comprensión de que hay manualidad detrás. Por ejemplo, la tabulación no sea una sangría de 1,25 centímetros, sino una tabulación uno a uno de cada texto. COPE está planteándose el desafío. Sí, 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 sí. De todas maneras, esas y otras opciones más están en el ámbito, digamos, de la identificación de lo que podría ser, digamos, no llamémosle plagio, pero sí el uso de la Ah, inteligencia artificial. Y en esa línea de lo último que te menciono, Petroperú está mapeando, porque ya estamos viendo modelos similares en otros concursos en Latinoamérica y en el mundo, de cuál es el uso que se le da a la inteligencia artificial, ese uso contemporáneo para la creatividad literaria. Yo todavía lo veo bien complicado, pero es parte de la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a permitirnos un uso para mantener esa creatividad literaria? Es el reto que nos estamos planteando como concurso, por lo menos vigente hace más de 40 años. Es básicamente esa el reto, ¿no? Aparte de las identificaciones de, por ejemplo, el tabular que tú bien mencionas, que mm, es totalmente válido. Es el hecho mismo de decir hasta cuánto nos permitimos el uso de la inteligencia artificial, para qué o para de qué forma, ¿no es cierto? Es básicamente eso, teniendo claro que el premio COPE apunta y premia la creatividad literaria. Y eso evidentemente es el talento humano el que obviamente se pone en juego. La gran ventaja que tenemos es que al soportarnos en instituciones como las universidades, San Marcos, Católica, o la Academia Peruana de la Lengua, o la Casa de la Literatura en este caso, o el mismo Ministerio de Cultura, de ser el caso, se nos permite ese control que las mismas universidades hacen de lo que revisan o de lo que verifican, ¿no es cierto? Que de hecho ya están metidos en el ámbito y se identificaron, ¿ah? O sea, se llegaron a identificar algunos casos que decían, oye, este es un premio, perdón, este es un trabajo que ha sido ya presentado antes, lo tenemos ubicado acá, o los sistemas lo han identificado como tal, ¿no? Entonces se ponen de lado y se sigue trabajando. Pero obviamente eso no va a ser, digamos, un control al 100%. Entonces la idea es cómo utilizar la inteligencia artificial o los ujú, parámetros que la inteligencia artificial nos plantee como propuesta, en un concurso. Porque lo que va a ser muy complicado, y de hecho lo es ujú, cómo identificar. Si tú le dices, está prohibido usar inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo lo pruebas, no? Entonces, sí, posiblemente exista la posibilidad de identificarlo, pero eso tomará un parámetro adicional de control. Y no quisiéramos llegar a ese nivel. Nuestro plan apunta a básicamente permitir que la creatividad siga fluyendo en la contemporaneidad, ¿no es cierto? sí. En ese sentido, creo que para la audiencia es importante escuchar las palabras del jefe de gestión cultural de Petroperú, que es Carlos del Águila, para poner en valor que el objetivo para los concursantes del futuro, las concursantes del futuro, es fomentar la creatividad. Y en ese sentido, no tiene un sentido policial la captura de la IA, como bien dice Carlos, sino que es retomar una iniciativa autónoma de dejar volar la imaginación. Y es verdad, como bien plantea Carlos, que por ejemplo, cuando estamos frente a proyectos académicos, utilizar el Turnitin de IA o Killbot, por ejemplo, que tira porcentajes de uso de IA, es un modo de detectar. Y luego, una cuestión que Carlos maneja tan bien como yo, y lo sabe la audiencia, pero solo por recordar, no confíen en la IA para una redacción creativa, porque tiene parámetros y criterios muy poco exploratorios del lenguaje. Entonces, Sí, una redacción de IA es muy esquemática, frases cortas, tienden a abusar de los gerundios, exacto. comienzan con negativas y luego comienzan en oraciones positivas. Hay luego una pobreza lexical propia de la IA en español, no la misma en inglés, que puede ir en contra
del proyecto creativo. Y esa es la parte, creo, tal vez importante a resaltar, ¿no, Carlos? Que encargarle a Sí. ChatGPT que haga el cuento por ti puede que esté por debajo de lo que tú habrías logrado. Sí, sí, justamente, mira, están comentando lo difícil que es la identificación, pero tú estás poniendo los puntos sobre las ¿No? íes. El Ujú. tema de la creatividad apunta pues a la maravilla de nuestro lenguaje, ¿no? Y de nuestros creadores literarios, no solamente en el Perú, sino en el mundo, que han permitido cierta construcción de este idioma fabuloso que es el español. Entonces, en esa línea, digamos, la inteligencia artificial todavía se está quedando. Claro, eso no implica de que lo vaya a conseguir a futuro, pero se sigue quedando limitado en construir frases y propuestas, digamos, monótonas o repetitivas, ¿no? Entonces, ahí ya puedes identificarlo fácilmente. Evidentemente es un trabajo que nos obliga a ir pensando en cuál es el camino que la creatividad literaria va a tener en el futuro. De hecho, cuando conversábamos con Luis Fernando al recibir el premio, ¿no? Que creo que todavía no lo tiene claro o no está convencido de que lo ha recibido, todavía, ya nos dirá él, porque me decía, no puedo creerlo hasta ahorita, me decía. Discutíamos sobre este tema, pues, de las posibilidades que para las nuevas generaciones, el escenario de la literatura y de la creación literaria, está planteándose, y obviamente los parámetros están cambiando a una velocidad impresionante. Nos apasiona este tema. Creemos que esto nos obliga a despabilarnos y a seguir pensando en cómo lograr que la creatividad se fortalezca y crezca en nuestras nuevas generaciones. Yo creo que estamos en un buen camino y con un poco más de trabajo, por supuesto. Y eso nos lleva, por ejemplo, a lo que tú has mencionado. Luis Fernando Díaz Cáceres gana el premio Copé con un cuento que es justamente una rebelión contra la estandarización del lenguaje. Su Sí, cuento no suena al narrador de noticias de las 8 de la noche en la televisión, es otra cosa. así es, así es, así es. Muy bien planteado esa figura. Carlos, yo no te quiero agotar porque yo sé que las gestiones laborales son muchas y si te parece bien, solamente aprovechar este espacio para que tú mismo invites a la comunidad internacional, con énfasis en la peruana, a presentarse al próximo premio COPEM que están cocinando con esa seriedad, con esa pertinencia y con ese anhelo con que ustedes trabajan cada proyecto, por grande o pequeño que sea. Y querida audiencia, lo dice alguien que conoce a la gente de Petroperú ya más de 20 años y que lo digo no solamente por hacer la pelota a los amigos, que no va de eso, que ya tengo una edad para no estar así haciendo la pelota a la gente, sino porque en verdad lo creo y valoro mucho el trabajo que ustedes realizan. Gracias, gracias Manuel. Están todos invitados. En todo caso, este programa que va a replicarse y se va a mantener ahí en nuestras redes, creemos que este es un mecanismo, digamos, de posibilidades creativas en el ámbito cultural en general, ya no solamente literario. Ujú. Y nos entusiasma muchísimo el mantenerlo, a pesar, digamos, de los grandes cambios que nuestra sociedad ha tenido en los últimos 40 años. Mantenerlo, digamos, con esta mística, digamos, de rigurosidad y de respeto por la creatividad literaria. Están todos invitados a participar. Estamos contentos con las cifras, a pesar de las dificultades de una pandemia que nos antecedió. Todavía existe ahí ese espectro de población que quiere seguir pensando en que la creatividad literaria puede ser reconocida de alguna forma, y esa es nuestra responsabilidad como empresa. Así que están todos invitados de nuevo y te doy la posta para la conversación con Luis Fernando. Gran abrazo a ti y a todo el equipo. Querida audiencia, continuamos. Hemos hablado de Luis Fernando Díaz Cáceres, quien tal vez ya pasó de la incredulidad por el oro al disfrute pleno de esta categoría de ser un premio Copé junto a Colchado, junto a Luis Enrique Tor, junto a Fernando Iwasaki, etcétera. Pues bien, yo sé que ustedes quieren saber quién es Luis Fernando y entonces para seguir martirizando sus generosos oídos, con mi voz en off, tendrán a cargo, disfrutarán, tal vez padecerán de algo valioso, de algo así valioso. Imágenes de Luis Fernando y una semblanza de su vida en un video producido, por supuesto, por la gente amiga de Copé, Petroperú. Vamos con el video, compañeros, compañeras. Hay quienes escriben para contar historias
y hay quienes escriben para descifrar la vida. Luis Fernando Díaz Cáceres pertenece a estos últimos. Formado en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su vocación literaria se fue forjando entre lecturas, preguntas y silencios. Desde sus primeros pasos, su talento fue reconocido. Primer puesto en cuento en los Juegos Florales Universitarios de la Universidad Ricardo Palma. Finalista en el Cuento de las Mil Palabras de Caretas. Tercer lugar en el Concurso Nacional de Ensayos Esquirlas del Odio, organizado por el Ministerio de Cultura, el IEP y el Lugar de la Memoria. A estos logros se suman nuevos reconocimientos. Ganador del concurso de microrrelatos del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú y mención honrosa en el concurso nacional juvenil de cuento Germán Patrón Candela. Hoy, Luis Fernando comparte su pasión con nuevas generaciones como docente e investigador de la poesía peruana de vanguardia. Su búsqueda no se detiene. Cada texto es una pregunta abierta, una mirada hacia lo esencial. Con Dies Irae, obra ganadora del Premio Copé Oro de la 23 Bienal de Cuento, Luis Fernando Díaz Cáceres nos invita a una poderosa reflexión sobre la mortalidad. Un relato que, como señaló el jurado, despliega un caleidoscopio de imágenes y una técnica impecable que nos sumerge en la dimensión simbólica de la existencia humana y su eterna aspiración a lo infinito. En su escritura, la palabra se vuelve eco y revelación. Cada historia suya abre un umbral hacia lo humano, donde la fragilidad y la belleza conviven. Luis Fernando Díaz Cáceres nos recuerda que escribir es también una forma de permanecer, y que a través del Premio Copé, la literatura peruana sigue encontrando nuevas voces para decir lo eterno. Continuamos con Conversaciones de Oro y tenemos como invitado, por supuesto, a Luis Fernando Díaz Cáceres, ganador del Copé de Cuento del año anterior, 2024. Bienvenido. Buenos días con todos y todas y bueno, buenas tardes creo allá por Argentina. Es un gusto estar en esta oportunidad para conversar sobre el COPE en general y también algunas preguntas que por ahí también veo que se están planteando en el chat que son muy sugerentes. Qué bueno, Luis Fernando. Primero, ¿cómo ha sido esa incredulidad de la cual hablaba Carlos? ¿Cómo ha sido ese proceso de enviar el cuento, la expectativa de meses, la llamada victoriosa y la propia premiación? Claro, la verdad que es cierto, hubo cierta incredulidad, incluso se lo mencioné a Carlos hasta en la propia recepción del premio. Como siempre, era a través de una llamada, como se realiza. Es cierto que han cambiado un poco. Yo he participado hace varios años cuando estaba en mi etapa universitaria en el COPE en una oportunidad anterior, sin mucho éxito en aquella oportunidad. Y es cierto, ha habido una variación. Antes se dejaban los cuadernillos, ¿no? Los famosos cuadernillos que teníamos que dejar varias copias que creo que en una conversación anterior Carlos mencionó que incluso se formaban grandes fajos que tenían que darle a los jurados, ¿no? Imagino que era un poco engorroso. Ahora ha cambiado, ahora la digitalización ha permitido que el COPE acceda a más regiones también, pero al mismo tiempo se participe en muchos más cuentos, ¿no? Como ha sido el caso del mío. Luego conversaremos un poco más, pero por ejemplo, es algo que ha cambiado y que ha marcado la digitalización de la cultura en general, ¿no? En este momento. Gracias, Luis Fernando. Tú tienes un cuento extenso, yo he tenido el gusto de leerlo en su versión interna, como parte del equipo de Petroperú. Ya lo leeré cuando esté en el libro de los ganadores. Tú también, entonces nos toca esperar. Y frente al cuento, lo primero que me atrajo fue la magnitud. Sí, el límite de las páginas máximas, estar en 29 páginas con la portada. ¿Te pensaste en algún momento en el cuento, en 10 Ire, eh, la magnitud, si creías que fuera un cuento ambicioso en volumen, en complejidad? ¿Cómo fue eso? La verdad que sí, fue un cuento muy voluminoso. Yo he escrito a veces cuentos más cortos. Ujú, ujú. Incluso tuve la oportunidad de una vez participar en el Caretas. En aquella vez salí finalista. Ahí la restricción obviamente son 1000 palabras cuando el Caretas todavía tenía esa convocatoria. Y es cierto, el límite en el caso del COPE era 30 páginas.
Yo aspiré a calcular un poco la cantidad. El cuento incluso en un momento se me fue un poco de las manos, e incluso había sobrepasado la cantidad de las páginas. Entonces tuve que ahí intervenir un poco como cirujano para reducirlo un Sí. poco. Me gusta a veces comparar la escritura con una pintura de Rembrandt que se llama Ujú. Lección de Anatomía del Doctor Tull. Una gran pintura. Y a veces la escritura siento que se representa de esa manera, ¿no? Como una operación sobre el propio lenguaje. Entonces, la escritura o el propio cuento, como quizá también lo has podido ver y hemos conversado por interno, tiene una estructura musical, ¿no? Y esa estructura musical aspira también al volumen, ¿no? Entonces, ese sentido de la orquesta tenía que aspirar a ser un cuento también bastante largo, ¿no? Claro que sí. Y en este cuento extenso que como lector yo agradezco, tenemos una secuencia medieval que se puede evocar desde el título. ¿Cómo apareció ese título y cómo dialoga este título con tu concepción del destino que uno percibe como idea subyacente a tu propia ficción? Claro, hay una frase o un comentario pequeño de Borges que a veces me gusta referir, que refiriéndose a la Odisea, él mencionaba, los dioses tejen desdichas para que a las futuras generaciones no les falte algo que contar. Es una cita que me gusta en Borges, y él lo que refería con esto es que el destino a veces hay que verlos desde cierta perspectiva trágica al observarlo, ¿no? Como a veces lo he comentado en mi discurso de la premiación, la obra aspira a ser una estructura sobre el Requiem en re menor de Mozart, ¿no? Incluso su título en un primer momento era ese, ¿no? Era Requiem en re menor de Mozart. Tuve que hacer unas pequeñas variaciones sobre el título porque sentía que tal vez reducía o era como que muy evidente el título ponerlo de frente a Requiem. Entonces preferí hacerle el cambio por uno de los movimientos dentro del Requiem, que es justo Dies Irae, ¿no? Y aspirar a la idea del juicio final como concepto, pero que dentro de la obra es más bien un juicio de la memoria, ¿no? En ese sentido. Entonces, acá hay un trabajo muy reflexivo desde el título. Yo me acordaba, ¿sabes? No sé si tú eres un lector de Javier Marías. Él tiene una novela llamada Mañana en la batalla piensa en mí. Y entonces, claro, Mañana en la batalla piensa en mí evoca una novela bélica en la cual algún personaje se extravía y no llegará cuando la novela va por otro lado. O cuando uno piensa en Dumas y los tres mosqueteros, cuando en verdad son cuatro y el protagonista ni siquiera está nombrado en el trío del título. Eh, yo tengo inclinación, al margen de los ejemplos notables de Dumas y de Javier Marías, tengo inclinación a estos títulos que en cierto modo son un guiño de lo que uno va a encontrarse. Y es que tu cuento articula un vaivén constante entre tiempo, voces, conciencias. ¿Cómo concebiste tú la arquitectura temporal del relato? Claro, gracias por la pregunta. Sí, el cuento cuando nació, al menos como concepción para mí, yo lo escribí este cuento, también como lo he mencionado antes, completamente durante la pandemia. El cuento fue escrito en el 2020, en el periodo más o menos comprendido de 6 meses, a partir de abril o marzo, que lo comencé del 2020, en pleno encierro también de la pandemia. Siento que eso también obviamente ha influido en la estructura del cuento, porque casi la mayoría de los escenarios donde ocurre, a excepción de la visión donde está el personaje en el mar, casi todos ocurren en espacios cerrados, ¿no? Que es algo Ujú. que yo ya con una relectura de nuevo del cuento que he tenido, he podido notarlo, ¿no? En ese momento no fue tan latente, pero sí lo puedo notar ya con cierta distancia. Es cierto, la estructura tenía que ser polifónica en el cuento. Y yo me pregunté qué era la mejor manera de representar el cuento, si no propiamente el tiempo, ¿no? Ah, Porque quizá el centro de la representación del cuento, la historia trataba de ser sobre el destino de un boxeador que le va bien en un momento, pero luego encuentra el fracaso en general, como cualquier ujú. individuo, ¿no? Pero en la concepción del tiempo, en un momento comenzó a aparecer una y otra vez de manera repetitiva. Y pensé, ¿qué mejor manera de representar el tiempo sino recurriendo a otro tipo de arte, que es la música, ¿no? Y en ese sentido, porque yo, bueno, soy un admirador de la música clásica en general, volvió a mí la idea del Requiem en re menor de Mozart, ¿no? Entonces, por eso la cantidad incluso de párrafos dentro de la estructura y también a veces ciertos movimientos o aparición de uno, dos, tres personajes en un solo párrafo, tiene que ver con un poco esas cadencias que había propiamente en el Requiem en re menor de Mozart, ¿no?
hasta esa organización traté de establecerlo, que yo soy un poco meticuloso con ello, incluso al momento de escribir hacía divisiones, como que asignaba letras mayúsculas, letras minúsculas para un párrafo o un diálogo, ¿no? Que luego ya lo plasmaba en la propia escritura. Muy bien, entonces tenemos la oportunidad, querida audiencia, como suele darse en conversaciones de oro, de conocer esa cocina de la escritura que Luis Fernando nos va brindando. Una cosa interesante, Luis Fernando, es que además tienes mucha claridad conceptual para plantearnos la propia experiencia de escribir. No siempre existen las palabras estructurales para referir los procesos que uno lleva a la hora de crear. No es tu caso, y esto me permite seguir ahondando por una curiosidad natural que me generó tu cuento y que el público tendrá que esperar hasta que el libro esté impreso. Entonces, este plan estructural va imponiendo, en cierto modo, desafíos que tú vas resolviendo. Y en este universo de resolución temporal y la concepción musical, ¿cómo se impusieron también ciertas imágenes o tensiones afectivas entre los personajes? Ahí también me inspiró una novela que yo la considero, digamos, una de mis novelas favoritas, que es La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Ah, Y ujú. por eso la presencia de los objetos es algo que me fascina dentro de la estructura de un cuento o de una escritura en general. Por ejemplo, recuerdo una cita de Chekhov sobre la escritura y él mencionaba que, por ejemplo, si aparecía, no sé, un clavo dentro del cuento, ese clavo o ese elemento tenía que aparecer hasta el final, ¿no? No podía uno ser tan arbitrario. Ya los lectores tendrán oportunidad de cuando puedan leer el cuento. Las flores tienen un papel muy importante dentro del cuento, por eso una y otra vez se refieren a las flores como tal y, por ejemplo, a las flores amarillas, ¿no? Entonces, ese contraste del cambio del ser humano frente al contraste de los objetos, que son algo que a veces uno como humano hace posesión de ellos, pero cuando el ser humano tiene que abandonarlo, ya sea por la renuncia a la vida misma, también el objeto sigue enunciando al ser humano en general, ¿no? Y cómo uno lo experimenta, ¿no? Y ese goce en la percepción de los objetos, ¿no? Tú sabes, yo tengo una pasión particular por los objetos, posiblemente por ser migrante, por vivir en España, y yo enseño una asignatura llamada documentación, una materia, un curso llamado documentación en España, enseño una asignatura por semestre. Y en documentación hay un experimento muy bonito con estudiantes que le llamo tesoro fotografiado, que entre todos los objetos que tienen, de sus mudanzas, de su vida en casa, lo que fuere, fotografían aquel que es un tesoro personal, que solo cobra sentido a partir de relatar qué valor le atribuyen. Puede ser una taza vieja, puede ser una almohada de infancia, lo que fuere, pero que sea un objeto inanimado, a un instrumento musical, no que necesariamente sea tesoro porque sea costoso o valioso monetariamente, sino por el valor simbólico. Es una experiencia muy bonita que los estudiantes valoran porque, como tú bien dices, nos obliga y nos lleva a mirar de otro modo el objeto. Y esto lo llevé a un límite un poco mayor, Luis Fernando, porque como tú sabes, en España hay una alta migración al continente europeo, de Latinoamérica, Asia, África. Y entonces, en la región donde yo vivo, hay lugares donde se acumulan las pateras y cayucos, las embarcaciones donde viajan los migrantes del África subsahariana en situaciones irregulares. Y luego, cuando estas personas llegan, las embarcaciones se acumulan en grandes sectores, en lotes vacíos, en lotes seriazos, en solares. Entonces tú puedes llegar y encontrarte con cientos de barcos acumulados de múltiples colores, con palabras en Igbo salidos de Mauritania. Pero a esos le llaman cementerios. Y comenzaron en el año 2024 a quemarlos. La gente que rechaza la migración comenzó a quemar los cementerios. Entonces yo decidí ir a registrar fotográficamente esas embarcaciones. No fotografiar al migrante, sino a lo que significa esta embarcación. Para mí son soñaderos, no cementerios, porque prueban el sueño de estas personas por una razón muy simple. De cada tres que salen de Senegal, Nigeria, Gambia, Mauritania, Sahara Occidental, llegan solamente dos. Por lo tanto, esas embarcaciones, las que llegan, son la prueba de un sueño que se intenta construir. Las demás terminan zozobrando en el Atlántico, desapareciendo en las aguas. Entonces, cuando yo leí tu cuento, tuve esta conexión con el objeto. Y a partir de ahí, yo quería pensar en los objetos, los hábitos, incluso los gestos cotidianos parecen cargar una fuerza simbólica
que además conduce a tus personajes. Volviendo un poco a tu reflexión y ahondando en ella, ¿qué te interesaba a ti explorar sobre la relación entre los individuos y esa, llamémosle, materialidad insistente que rodea la vida y que a veces condiciona la vida? Claro, la verdad que me parecía muy interesante lo que has comentado con respecto a los cementerios de barco, como prefieres llamarlos soñadores o soñaderos de barcos. Yo también con los objetos, en una oportunidad yo escribí un ensayo que se llamaba La conciencia del pecado, que participé en el LU, que tenía que ver con el conflicto armado interno. Y yo también tenía un recuerdo cuando visité Ayacucho, al Museo de la Memoria de Ayacucho, y dentro del museo, igual que en el propio LU, se exhibían objetos que habían dejado propiamente las personas que habían perdido la vida, ¿no? O habían sido asesinadas. Entonces, ese tipo de imágenes, al menos en ese momento, me pareció impactante, ¿no? Cómo uno a través de los objetos va percibiendo una vida, ¿no? Cómo esa vida se plasma a través de algo muy básico, que es el objeto que uno deja atrás, ¿no? Ya sea por lo que tú has mencionado o por lo que te comento en respecto al museo, ¿no? Entonces, en sí mismo, cómo los objetos dialogan con el ser humano. Entonces, dentro del cuento aparecen diferentes elementos. Aparece, por ejemplo, en un momento un reloj que une a la idea del personaje Jacobo con su hijo, o a la madre, que es Gabriela Shigetomi. Entonces, aparece una y otra vez, ¿no? A veces incluso emergiendo desde el propio sueño, como ocurre con el protagonista que es Emilio, como las flores, ¿no? Entonces, sí, el diálogo del ser humano con los objetos, siento que es algo que tal vez desde el ensayo deberíamos de abordar un poco más, ¿no? Yo lo he tratado un poco de hacerlo ahora en el cuento, pero sí, los objetos es algo que establece un diálogo muy profundo con el ser humano y que a veces nosotros con esta digitalización lo hemos dejado un poco atrás, ¿no? A veces algunas familias en un momento teníamos nuestro álbum, no sé, de fotografías, ¿no? Ahora casi todos los almacenamos en elementos inmateriales como las redes sociales o, por ejemplo, los celulares, ¿no? Entonces, eso nos cuesta y quizá hace que también haya cierto desarraigo con ciertas cosas en particular. Entonces, hay, por ejemplo, una escena que me gusta mucho en Madame Bovary dentro de las grandes escenas que hay. Y hay una escena donde Charles, después de haber enterrado a su primera esposa, que era Eloise, él regresa a casa y cuando regresa a casa encuentra, o lo primero que observa al entrar a su habitación, son las prendas colgadas de esa esposa que acaba de enterrar, ¿no? Y eso, al menos en ese momento, dentro de las grandes escenas que hay en la novela, me pareció fascinante, ¿no? Como Charles, a pesar de no haber sentido una pasión muy particular, como luego lo hará con Emma, aún así se conmueve y no puede dejar de llorar frente al objeto que ha dejado a esa esposa, que en un momento él tuvo que aceptar como un matrimonio forzado, ¿no? Y es algo que a veces siento que la literatura también lo puede enunciar igual que un ensayo, ¿no? Claro que sí, Luis Fernando, claro que sí. Tú sabes, con la fotografía de las pateras y cayúcolas en embarcaciones mencionadas, lo estoy complementando con encuestas a personas, entrevistas dirigidas a personas que migran, a personas que cuidan a migrantes, en fin, ando igual en lo que tú dices, intentando armar un ensayo sólido, cuyo título por ahora es Deportación Forzada. Veremos hasta dónde llega. Has hablado de Emilio más de una vez, y entonces a mí me importaría para el público que en su momento leerá la novela que nos hablemos un poco sobre este vínculo entre Emilio y Jacobo, admiración, distancia, culpa, lealtad. A veces hay luces entre ellos, a veces erosión entre ellos. ¿Este cuento era una historia sobre la amistad en algún momento? Quizás sobre la culpa, sobre la imposibilidad de sostener ciertas fidelidades. Por supuesto, la amistad siempre es un tema que me preocupa dentro de la literatura, es algo que también Ujú. se ha recurrido una y otra vez. Hay una gran novela también de Flaubert que es La educación sentimental y que quizá me inspiró también en cierta manera al momento de escribir el cuento. La amistad también es algo que dialoga, ¿no? Es un momento donde uno como individuo decide depositar su confianza en otro, ¿no? Y a veces esa confianza a veces es recíproca o a veces puede generar incluso cierta envidia, ¿no? Como ocurre con los protagonistas. Cada uno de ellos quiere un futuro o un destino más allá de la ciudad, que es propiamente Lima. Uno lo consigue y hay cierta envidia detrás de ese fondo, ¿no? De la amistad, como que el amigo que ha logrado evadir esos límites o esa frontera que es la propia ciudad o el propio país. Y por eso cuando observa bien que el amigo enfrenta una situación difícil que los lectores ya podrán leer con más detenimiento, el personaje termina como que quizá internamente aceptando que el destino no siempre es muy justo, ¿no?
y que a pesar de haber evadido la ciudad, uno no puede evadir la propia condición humana y lo dificultoso que ello significa, ¿no? Y es cierto, hay cierta lealtad en ellos porque el cuento, al menos la fecha que yo le fijé en el inicio es de 1984, pero al mismo tiempo Sí. retrocede 30, 40 años, y en ese diálogo siempre es un diálogo a la distancia, ¿no? Un personaje que está migrando por el boxeo en sí mismo y por su carrera, mientras que el otro está sentado en Lima, ¿no? Y cómo llega a él este conocimiento a través de las cartas. Pero sí, es un diálogo donde quizá más que la lealtad hay cierta fidelidad, pero una fidelidad que también puede ser puesta en duda a partir de cierta zozobra, ¿no? Te agradezco mucho esta reflexión de hacer un recorrido entre las relaciones humanas. Pero hay otro personaje también que quisiera yo abordar y es Gabriela, que expande el universo del cuento, complejiza la reflexión sobre herencia, identidad, desarraigo. ¿Qué función cumple Gabriela en la economía emocional del relato, en ese contrapunto, espejo, eje silencioso, tal vez que articula la tragedia general? Sí, la verdad que el personaje de Gabriela, yo, si bien soy muy estructurado al momento de escribir cuentos, porque la verdad que me cuesta, es un proceso que para mí a veces lo comparo con un cierto dolor, en verdad, en la escritura, porque es difícil, al menos para mí la escritura, pero es igual algo al mismo tiempo que me apasiona, eh, se fue imponiendo, ¿no? Yo, si bien estructuro muy, o trabajo mucho en el orden de la escritura, pero sí le doy cierta libertad a los personajes que ellos exijan su presencia, no presencia. Y si bien yo te trataba de manifestar la idea de un coro, de una estructura barroca en el cuento, al mismo tiempo sentía que había otro personaje que necesitaba y se fue imponiendo lentamente el personaje de Gabriela. Y yo ya había, se me había ocurrido en un momento la escritura de una novela un poco más larga sobre la migración japonesa al Perú y ese pasaje donde incluso el gobierno peruano tuvo que deportar varios japoneses por el hecho mismo de un acuerdo con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el personaje se me fue imponiendo, porque si bien los otros dos personajes, tanto Emilio y Jacobo, experimentan el desarraigo de la vida o del triunfo, Gabriela más bien lo hacía desde un aspecto de la migración, ¿no? Y que en el mismo cuento lo manifiesta que ella tuvo que renunciar a su propio nombre, ¿no? Que era originalmente Masae, ¿no? Entonces, sentía que era algo que se fue imponiendo lentamente y estableciendo un puente entre los dos personajes. Es decir, un papel casi como una triada entre los tres dentro del cuento, ¿no? Luis Fernando, yo no quiero abusar de tu paciencia y llegando ya casi al final de esta conversación, quería saber algo extra y es que tú has hablado de Virginia Woolf, has hablado de Flaubert y entonces cuando uno se acerca a tu escritura, que está cargada de imágenes sensoriales, atmósferas muy particulares y un ritmo como tú bien has dicho y que uno percibe claramente que es musical, ¿qué tradiciones literarias o influencias, quizá estéticas y estilísticas, sientes que han dialogado, visto a posteriori, con tu cuento? Sí, la verdad que más que corrientes, suelo siempre recurrir a ciertos autores. A veces Ujú. uno, no recuerdo bien quién citó la frase, pero menciona uno, a veces escribe el libro que está leyendo, ¿no? En ¿Sí? ese momento particular yo estaba leyendo Alfaro de Virginia Woolf. Y es cierto, el tipo de escritura de ella y tal vez, no sé, del propio Faulkner también, me inspiraron en el momento de hacer cuentos, ¿no? Sé que la modernidad o el momento en que nos vivimos exige procesos o diálogos más digamos, estandarizados, como has podido Ujú. hablar con Carlos, sobre el aspecto de, a veces uno prefiere más resumido o más breve las cosas, porque somos más del instante, pero en el momento de la escritura siempre me recurro a esos escritores, ¿no? Como el caso de Woolf, o como el caso de Flaubert, o como el caso de Faulkner, ¿no? Siempre me ha gustado más bien que la lectura sea como un proceso que discuta con el lector, ¿no? Que el lector no sea tan pasivo al momento de leer. Y por eso mi escritura suele ser un poco difícil en ese sentido, ¿no? Al momento de escribir, trato de que sea un reto para el lector, que cualquier cuento o lo que escribo sea como algo que uno, cuando lo lee de nuevo, encuentra nuevas cosas, ¿no? Y en ese descubrimiento hay un deslumbramiento, ¿no? Como una especie de catarsis en la lectura, ¿no? Qué bueno, Luis Fernando, y te lo digo como lector y como persona dedicada a desentrañar lo literario, se agradece tu apuesta y el respeto que tienes con tu propia visión de la literatura. Sin más, Luis Fernando, agradecerte tu tiempo, tu gentileza para esta conversación a la distancia, pero creo yo también muy cercana. Muchas gracias. Igualmente, un saludo para todos los que nos estuvieron acompañando a través de la transmisión.
Si te parece, antes de irnos, te hago saber quiénes están acompañándonos, para que tú lo sepas. Carmen Laura dice, esperamos que salga su libro. Zoila Álvarez dice, mis respetos, Luis Fernando Díaz. Regina Garrido te manda aplausos. Marina Jauja dice, sin duda el mejor profesor. Ya queremos tener su libro. Mariel Malki dice, excelente persona, excelente profesor, ahora gran escritor. También, por supuesto, Marina Jauja manda saludos de parte de Ronay y, por supuesto, al profesor Luis Fernando. Y por último, Kelvin Cienfuegos Echevarría nos hacía saber su reflexión sobre la IA, a quien le decimos que no se preocupe, que COPE Petroperú siempre estará a la altura de los nuevos desafíos y también de las nuevas tecnologías. A Luis Fernando transmitimos entonces nuestra gratitud por esta entrevista, por esta conversación, que estos son conversaciones de oro. Gran abrazo a la distancia, Luis Fernando. Querida Igualmente. audiencia, nos estamos ya despidiendo. La edición anterior, el mes pasado, yo tuve el gusto de conversar con un ganador del COPEI y hacerlo en la víspera de la Noche de los Muertos. Y entonces las librerías de mi ciudad en España estaban llenas de parafernalia libresca y mortuoria. Ahora que estoy en Argentina, déjenme contarles que estoy a 2 días de la Noche de las librerías. Por lo tanto, el sábado yo no duermo, porque estaré buscando novedades. Y así andamos, con el sueño de reencontrarnos pronto, 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 en menos de un año quizá, para seguir con Conversaciones de Oro, este programa que hace con tanta dedicación, con tanta delicadeza, con tanto tesón, la gente amiga del Centro Cultural de Petroperú. Y para ustedes siempre está por aquí Juan Manuel Chávez, esperando el día de pasado mañana para estar lleno de oro. Muchas gracias y hasta la próxima.